En el concurso de selección de chefs, todos estaban ocupados sin descanso. Pero este joven sacó un libro, arrancó algunas páginas y las usó con un encendedor para encender el fuego. Finalmente, añadió unos palillos y creó una cocina improvisada. Resulta que la estufa de gas no funcionaba, y en un momento de urgencia, ideó esta solución. Un juez, al verlo, se acercó mientras el joven aumentaba la velocidad de sus manos. El juez cortó un trozo del huevo en el plato, era suave, dorado y desprendía un aroma atractivo. Por supuesto, no hacía falta hablar de su sabor. Junto con su capacidad de improvisación, el joven recibió una alta calificación del jurado. Así, logró avanzar a la siguiente ronda. Su nombre era Mark, y vivía con su abuelo en Singapur. La familia de su abuelo tenía un restaurante, por lo que, siempre que tenía tiempo libre, Mark ayudaba en la cocina. Y como dice el refrán, de tal palo, tal astilla, el talento culinario de Mark comenzó a florecer, y cada vez sentía más pasión por la cocina, con el sueño de convertirse en un chef destacado. Sin embargo, su abuelo no estaba de acuerdo y prefería que se convirtiera en ingeniero. Esta diferencia de opiniones provocó muchas discusiones entre ellos. Un día, cuando Mark regresó a casa, encontró a su abuelo inconsciente en el suelo. Además, el negocio del restaurante estaba atravesando dificultades, cada vez llegaban menos clientes. Y el dueño del local exigía el pago del alquiler. Todo esto causó que su abuelo se desmayara debido al estrés. De hecho, el abuelo tenía hipertensión, y desde ese día solo podía permanecer en el hospital para recuperarse. Sin embargo, el propietario del local les dio solo 2 semanas para pagar. Si no lo hacían, el restaurante tendría que cerrar. Mark esperaba que el dueño tuviera compasión. Al girarse, vio en la televisión un anuncio sobre un concurso de cocina que se celebraría en Shanghái. Cualquier persona apasionada por la cocina podía participar. El ganador no solo tendría la oportunidad de enfrentarse al rey de los chefs, sino que también recibiría un premio de $1 millón. Una llama de esperanza se encendió en el corazón de Mark. Tomó todos sus ahorros y decidió competir por el primer lugar para poder salvar el restaurante de su abuelo. Compró un billete de avión a Shanghái y, al aterrizar, se vio cautivado por la comida local. No podía dejar de recorrer la calle de los puestos de comida, hasta el punto de olvidarse de inscribirse. Cuando finalmente llegó, le informaron que el periodo de inscripción había terminado. Se sintió desesperado. ¿Sería este viaje en vano? En ese momento, el concurso estaba por comenzar, y una chica estaba llamando a los concursantes. Sin embargo, cuando mencionó el nombre de Dimitri, nadie respondió. Mark aprovechó la oportunidad y levantó la mano, haciéndose pasar por ese concursante. La primera ronda era un desafío de tortilla enrollada. A simple vista, parecía un plato sencillo, pero servía para evaluar la habilidad de un chef. Gracias a su agilidad y talento, Mark logró avanzar a la siguiente fase. La segunda ronda era una competencia en equipo. 4 personas debían trabajar juntas para preparar un plato bien equilibrado en sabor. De los 100 concursantes, solo 4 equipos avanzarían a la siguiente fase. Mark se dirigió a su lugar asignado y conoció a su primera compañera, Kaori. Sin embargo, ella no parecía muy amigable. Me gradué de Le Cordon Bleu, así que no me estorben, dijo con arrogancia. Bajo la insistencia de Kaori, su equipo decidió preparar chuletas de cerdo a la plancha. Kaori era la líder y Mark solo tenía el papel de ayudante. Cuando el plato estuvo listo, Mark probó un bocado por curiosidad. El sabor era tan intenso que no necesitaba ninguna salsa. Se apresuró a advertir a Kaori, pero ya era demasiado tarde, habían agregado la salsa. Kaori lo regañó, pero Mark insistió con seguridad. Realmente no necesitábamos la salsa. Justo en ese momento, sonó la campana indicando el final del tiempo, y no pudieron hacer más cambios. Llevaron su plato a los jueces. Uno de los jueces examinó la presentación en el plato y comentó: nada especial. Luego probaron la chuleta de cerdo a la plancha. Todo el equipo de Mark estaba tenso. Tras probarla, los jueces mostraron sorpresa y satisfacción. A simple vista, este plato no parece nada extraordinario, pero tiene un delicado sabor a trufa y cerveza, dijo uno de ellos. ¿Cómo lo prepararon? Kaori dio un paso adelante y explicó: en realidad, no hicimos nada especial. El sabor proviene de la última comida que este cerdo comió antes de ser sacrificado. Es una técnica culinaria. Los jueces quedaron impresionados y el equipo logró avanzar a la siguiente fase. Después del concurso, Mark vio que quedaban muchos ingredientes sobrantes y decidió usarlos para cocinar la cena del equipo de producción del programa. Una jueza pasó por casualidad y, al ver lo que estaba preparando, decidió probar un bocado por curiosidad. Ese sabor le resultaba extrañamente familiar y la llevó de vuelta a sus recuerdos del pasado. Hace 15 años,
Ella solo era la coordinadora del programa, Rey de los Chefs, pero en ese entonces. El programa no había sido bien recibido. Muchos chefs de la época no querían cocinar en televisión. Ella no pudo encontrar candidatos que quisieran participar en la competencia de selección de chefs. Hasta que conoció a un padre y su hijo. Quedó cautivada por el plato de fideos del hijo y lo invitó a participar en la competencia, en la cual logró obtener el título de campeón. Ese campeón es el actual rey de los chefs, llamado David. Por otro lado, la cena que Mark preparó tenía exactamente el mismo sabor que aquellos fideos de hace años. Esto despertó las sospechas de la jueza sobre la verdadera identidad de Mark, por lo que contrató a un detective para investigarlo. Rápidamente llegó la tercera ronda de la competencia, que seguía realizándose en equipos. Cada equipo recibió una cantidad de dinero para comprar ingredientes y preparar un platillo en un tiempo límite de 4 horas. Mientras que los demás equipos comenzaron de inmediato. El equipo de Mark comenzó discutiendo. Kaori y Sean querían ser líderes y ninguno estaba dispuesto a ceder. Al final, ambos tomaron una parte del dinero y se fueron por su cuenta a comprar los ingredientes para preparar los platos que querían. Otro miembro del equipo hizo lo mismo y, antes de irse, incluso le dijo a Mark que, de todos modos, no tenían ninguna posibilidad de ganar, así que mejor tomara el dinero. Mark dudó mucho, pero al final también tomó el dinero y se marchó. Permaneció un tiempo en el aeropuerto, pero finalmente decidió regresar a la competencia. No podía simplemente tomar el dinero y huir, pues su sueño siempre había sido convertirse en chef. No podía rendirse tan fácilmente. Cuando regresó al estudio, Kaori y Sean ya casi habían terminado sus platos. Kaori preparó un plato de la cocina francesa, mientras que Sean cocinó un filete a la parrilla. Ambos eran deliciosos, pero no combinaban bien juntos. Los dos continuaron discutiendo sin prestar atención a la olla a presión. Aunque ninguno resultó herido, su preparación quedó completamente arruinada y casi no les quedaban ingredientes. En ese momento, Park regresó. Todos pensaron que había comprado ingredientes, pero en realidad solo había gastado el dinero en un par de zapatos nuevos. Con solo 20 minutos restantes en la competencia y sin apenas ingredientes, Park sugirió preparar un bibimbap. Mark de inmediato apoyó la idea y propuso hacer un bibimbap real. Aunque Kaori y Sean no estaban convencidos, ya no tenían opción. Se arremangaron y empezaron a ayudar. Trabajando juntos, lograron completar el plato. La jueza probó el bibimbap y notó que la carne y las verduras estaban cocidas a la perfección. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue la salsa. En lugar de usar la tradicional pasta de ají coreana, Mark la había modificado con semillas de sésamo, aceite de sésamo, manzana y carne seca, lo que enriqueció su sabor. La jueza asintió satisfecha. Joven, hoy lo has logrado. Al final, el equipo de Mark empató con el equipo número 2. Pero solo podía haber un ganador. La decisión final quedó en manos del actual rey de los chefs. Según él, un gran chef no solo debe preparar platos deliciosos, sino también saber gestionar los costos. Así que el equipo que hubiera gastado menos dinero en su platillo sería el ganador. El equipo número 2 quedó atónito, ya que habían gastado todo su presupuesto. Entonces Mark sacó de su delantal el fajo de billetes que había tomado antes. Gracias a ello, su equipo se llevó la victoria y avanzó a la última fase, la competencia individual. El reto final consistía en preparar un plato de fideos en un tiempo limitado. Los 4 participantes comenzaron de inmediato a cocinar. Cuando sonó la campana indicando el final del tiempo, todos habían terminado sus platos. Julia se acercó primero al puesto de Park. Su platillo tenía una presentación exquisita, con sabores de té verde, sésamo y pimientos amarillos. Sin embargo, el tono rosado de la pasta le resultó sospechoso. ¿De dónde viene este color rojo en los fideos?, preguntó. Entonces vio una botella de soda con gas, la cual Park había estado bebiendo durante la competencia. Después, probó los fideos con carne picada de Sean. Aunque la presentación era hermosa y el sabor era bueno, tenía un error fatal: había un cabello en el plato. Esto era completamente inaceptable en la cocina. Kaori había preparado fideos con carne de res y estaba muy confiada en su trabajo. Pero Julia la miró y le preguntó: ¿no crees que falta algo? Kaori revisó su plato y, con seguridad, respondió: todo está perfecto. Julia suspiró y levantó el bol. Kaori había olvidado poner los palillos. No cocinas para ti misma, sino para quienes van a comer tu comida, le dijo la jueza. Finalmente, llegó el turno de Mark. Julia levantó la tapa del plato con gran expectativa, y encontró un panecillo en su interior.
Este plato no tiene nada que ver con la temática, dijo sorprendida. Pero Mark la invitó a probar el pan. Al morderlo, Julia notó que estaba hecho de fideos. El sabor era increíble. Así, Mark logró avanzar a la gran final, donde se enfrentaría cara a cara con el actual rey de los chefs. Sin embargo, en ese preciso momento, Julia recibió una llamada del detective privado que había contratado. Le informó que Mark había participado en la competencia usando la identidad de otra persona. La verdadera identidad de Mark resultó ser la del hijo biológico del rey de los chefs. David. Hace años, el abuelo de Mark no aprobaba que su hijo participara en el programa Rey de los Chefs, ya que quería que se convirtiera en médico. Sin embargo, David se inscribió en secreto y terminó ganando la competencia. Tras alcanzar el éxito, su agenda se volvió cada vez más apretada y cada vez tenía menos tiempo para regresar a casa. Un día, Mark sufrió una quemadura, y su abuelo intentó contactar a David, pero no logró comunicarse con él. Lleno de ira, el anciano decidió cortar toda relación con su hijo y declaró que para él, David había muerto. Cuando Mark se recuperó, su abuelo lo llevó a vivir a Singapur. Durante 15 años, David creyó que su hijo había fallecido, y ese dolor se convirtió en una espina clavada en su corazón. Cuando Julia descubrió la verdad, buscó de inmediato a Mark para contarle todo. David era su padre. Mark, que había dejado a su padre siendo un niño, ya no recordaba su rostro. Ante las palabras de Julia, corrió a buscar a su abuelo para confirmar la historia. Cuando su abuelo le aseguró que todo era cierto, Mark, lleno de rabia, lo enfrentó. ¿Por qué me mentiste? Solo quería darte lo mejor, respondió el anciano. Mark siempre había creído que su padre los había abandonado, y aunque lo extrañaba, también lo odiaba. Ahora que conocía la verdad, se encontraba en un dilema. Por un lado, estaba su abuelo, la persona que lo había criado. Por el otro, su padre biológico. No sabía a quién elegir. Rápidamente llegó el día de la gran final. Mark y su padre se dirigieron a sus respectivas estaciones de cocina. El tema del desafío era el sabor del hogar. Cuando sonó la campana, ambos comenzaron a cocinar, demostrando toda su habilidad. Gambas caramelizadas, pescado al vapor, carne de cerdo guisada con un aroma irresistible. David preparó un total de 15 platos. ¿Por qué cocinar tantos?, preguntó alguien. Porque cada año, en el cumpleaños de mi hijo, cocinábamos juntos. Lamentablemente, él se fue demasiado pronto. Estos 15 platillos representan los 15 cumpleaños que me he perdido. Para mí, este es el verdadero sabor del hogar. Los jueces probaron sus creaciones y quedaron impresionados. Sin embargo, en el lado de Mark solo había un cuenco de fideos. Los jueces lo miraron con asombro. ¿Acaso esperas que los tres compartamos un solo cuenco de fideos? No lo cociné para ustedes, sino para él, respondió Mark. Tomó el cuenco y se acercó a su padre. David lo miró, sin comprender del todo la situación. En ese momento, el abuelo llegó y habló con voz temblorosa. Este plato lo ha cocinado tu hijo para ti. No dejes que mis errores le sigan causando sufrimiento. David quedó atónito. Finalmente, entendió que Mark era su hijo. Con manos temblorosas, tomó el cuenco y probó los fideos con cautela. Ese sabor familiar despertó en él recuerdos enterrados por años. La competencia dejó de importar. ¿Qué podía ser más valioso que la felicidad de reunirse con su hijo? Al final de la historia, Julia y David se casaron. Kelly y Sean también terminaron juntos. Y Mark se convirtió en chef principal, continuando su lucha por su sueño. Todos avanzaban hacia un futuro lleno de esperanza.